Pese a su humillante fracaso en Medio Oriente, Estados Unidos siempre tuvo interés en intervenir las naciones de la región, como sucedió con la Guerra Civil Siria. Este conflicto comenzó en 2011, luego de que varios grupos rebeldes se levantaran contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Distintos sectores coincidieron en un levantamiento común, que llevó a un enfrentamiento abierto entre guerrillas de origen político, religioso y étnico contra las Fuerzas Armadas de la República. En un comienzo, Estados Unidos optó por no intervenir de manera directa, sino que apoyó a los grupos rebeldes con dinero y armamento en un intento de derrocar al dictador sirio, a quien debilitó a través de sanciones económicas. No obstante, a los norteamericanos la jugada les resultó en contra, ya que el Estado Islámico formaba parte de los frentes que se oponían a la República Árabe Siria. Irónicamente, el gobierno estadounidense terminó financiando el grupo terrorista que se había creado tras la desaparición de Al-Qaeda, y a partir de este punto, las cosas se complicaron mucho para el vigilante del mundo. Es que otros países como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía también habían financiado a los grupos terroristas como el Frente al-Nusra, mejor conocido como Al-Qaeda en Siria. Y el Levante, término que englobaba a todos los países de Medio Oriente con costa al mar Mediterráneo. A través de estos mecanismos, los guerrilleros que alguna vez hubieran servido a Bin Laden, el mayor enemigo de Estados Unidos, obtuvieron un arsenal capaz no solo de derrocar a un gobierno endeble, sino de formar su propio estado yihadista. Se estimaba que los grupos rebeldes recibieron unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea, 1.750 misiles antitanque, 650 lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y alrededor de 600 toneladas de explosivos. En 2014, Estados Unidos decidió mancharse las manos e intentar contener el incendio que había iniciado, apoyando a la facción de la oposición política, conocida como el Ejército Libre Sirio. También se involucró militarmente organizando una campaña de bombardeos aéreos sobre las supuestas ubicaciones del Estado Islámico y otros grupos similares. La excusa del Pentágono era unar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, además de que tenían la pretensión de eliminar a los fundamentalistas del conflicto entre el gobierno y los rebeldes. Estos ataques impactaron sobre ciudades y poblaciones civiles, dejando centenares de muertos inocentes. Los norteamericanos también atacaron edificios gubernamentales bajo el pretexto de que escondían armas químicas, herramienta retórica que ya habían utilizado anteriormente contra Saddam Hussein en Irak. No obstante, la opinión pública se volvió en contra de los estadounidenses y la balanza de la guerra comenzó a cambiar. Por un lado, quedó en evidencia que Estados Unidos había intervenido en el conflicto para proteger los grandes depósitos de petróleo en Siria, los cuales el presidente al-Assad resguardaba de la industria extranjera. Por otra parte, como una afrenta al orden norteamericano, Rusia, Irán y agrupaciones chiitas, una de las ramas más fundamentalistas del Islam, se involucraron en el conflicto de parte de la República, aunque también exigieron la renuncia del mandatario sirio. La Fuerza Aérea Rusa comenzó su propia campaña de bombardeos, con una lluvia de proyectiles que acabó con la vida de 35.000 rebeldes y 12.000 blancos de infraestructura. Entre 2014 y 2019, los enfrentamientos cruzados entre guerrillas, fuerzas sirias y potencias militares dejaron casi 500.000 de muertos. Hay además 6.8 millones de desplazados internos y 5.2 millones de refugiados sirios en países cercanos, lo que ha causado una de las crisis humanitarias más grandes de los últimos tiempos. Y aquí pueden ver a un lado de la pantalla el cartel con el que Estados Unidos ha ofrecido hasta hace un año una recompensa de $10 millones
por la captura del terrorista de Al-Qaeda Al-Sarraj. Y al otro le están viendo a él, hoy, en la Asamblea de la ONU, porque en solo unos meses ha pasado de ser un peligroso terrorista a ser un líder sirio más que aceptado por Occidente.